que tienen que entregar su informe de manera individual en el ambiente de aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué individual? Porque ustedes, si bien están trabajando en grupo, yo requiero que todos tengan una última copia, ¿no es cierto?, del informe que se entregó. Y la única manera que yo puedo al menos intentar que tengan todos una copia es que cada uno me la envíe, ¿no es cierto? Cada uno me lo puede enviar de su propio computador o de su propio, o reenviar, por ejemplo, desde un correo, pero yo necesito que cada uno se responsabilice de hacer la entrega individual, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues el Diego que trabaja con Patricio, el Diego y el Patricio tienen que subir al ambiente de aprendizaje, a esa carpeta que dice evaluación 1, ambos su informe. Aunque sea el mismo, no importa, yo sé quiénes son del grupo, por lo tanto, y cada uno tiene su portada, todo igual. Por lo tanto, yo voy a revisar uno de los dos, ¿ya? Pero todos tienen que tener su informe entregado individual, ¿ya? Si es que alguno tuviera algún problema para subirlo al ambiente de aprendizaje, recurren al correo, ¿ya? Pero lo protocolar es a través del ambiente de aprendizaje. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene algún problema para utilizar el ambiente de aprendizaje para las entregas de informe? ¿Se escucha o no? Nadie tiene problemas para entregar entonces. No, profe, por mi parte no. Ah, ya, ok. Ya. Entonces eso es súper importante, ¿ya? Chiquillos, ¿alguien que quiera comentar algo de su informe en particular? ¿Tienen algo que comentarme sobre el informe que van a entregar? ¿Alguna última duda? Yo tengo una duda, profe. Dígame. ¿Es con ciertas cantidad de páginas mínimas o se puede hacer las que uno quiera? No, 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 en ningún caso pusimos restricción a las páginas, Ah, ya. ¿ya? Lo único que sí yo siempre les mencioné que lo importante es que la introducción no supere una página, ¿ya? Que no se extiendan en hacer una introducción muy larga, ¿ya? Eso es como, más que nada, la única restricción de la cual hablamos en algún momento a nivel de número de páginas. ¿Ya? Entonces, como no hay dudas, hay algunos que me mandaron un avance ayer dentro del día y la verdad es que por el tiempo no pude revisar. Ya, si me dan un ratito más, quizás dentro del día, podría a lo mejor enviarles alguna corrección, ¿ya? Pero de un día para otro, a ver, para mí por lo menos, se vuelve un poquito complicado mandarles rápidamente una corrección, ¿ya? Así que me van a tener que esperar algunos, así que me mandaron algo ayer durante la tarde o durante el día, para yo poderle enviar algo hoy durante el día, ¿ya? Hoy la verdad es que les tengo preparado una clase que tiene mucho que ver con algunas determinaciones eh, que nosotros tomamos cuando somos asesores agrícolas, ¿ya? Relacionados muchas veces con eh, en distintos ámbitos, pueden ser en horticultura, pueden ser a nivel ganadero, ¿no es cierto?, a nivel frutícola, ¿ya? Y esto también tiene que ver mucho con esta segunda etapa en la cual ustedes van a estar con su agricultor, ¿ya? ¿Ustedes conocen de alguna manera lo que es una gestión? La palabra gestión para ustedes, ¿qué significa, chiquillos? ¿Alguna vez la han escuchado?
¿La han pensado? ¿La han hablado con algún otro profesor? ¿Qué es gestión? ¿O qué puede al oído significar también para ustedes? Administrar, eso puede ser como un sinónimo. ¿Cómo? Disculpa. Administrar como un sinónimo. Sí, tiene que ver con administrar, súper bien. La gestión en sí son todas las acciones que se tomen dentro de una empresa que tengan como objetivo, ¿no es cierto?, llegar a metas, ¿no es cierto?, superar metas o tener algún grado de mejoría, ¿ya? En general, como dice acá el texto, ¿qué es gestión predial? Es lo que ustedes de alguna manera ya comenzaron a hacer dentro de un predio agrícola. Es la forma de organizar, ¿no es cierto?, de generar operaciones dentro de una empresa agrícola que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que van a buscar es satisfacer metas, muchas veces personales del empresario o de un grupo de socios, si es que fuese, ¿no es cierto?, una sociedad esta empresa. En este caso, va a incluir distintos tipos de organizaciones y estas organizaciones van a estar muchas veces como relacionadas, ¿verdad?, con los distintos recursos que tiene el negocio, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un recurso a nivel de tierra. ¿Cómo vamos a organizar las tierras, ¿no es cierto?, a nivel administrativo, a nivel predial, a nivel, por ejemplo, de cuarteles, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a destinar esa superficie? ¿Cómo también va a estar relacionada el capital con esta organización? El trabajo, las unidades de trabajo, ¿ya? La fuerza de trabajo, cómo va a estar organizada. Las habilidades, por ejemplo, y las destrezas que ustedes puedan observar del agricultor también van a ser un factor esencial desde el punto de vista de cómo van a ustedes también tener que tomar, ¿no es cierto?, distintas decisiones que lleven a este éxito o a esta meta que tiene el empresario, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, todos tienen distintos agricultores con distintas realidades. Algunos son muy hábiles, por ejemplo, en el orden, en el registro, otros son muy hábiles en los planes fitosanitarios, tienen mucha experiencia con eso, pero también hay algunos que no son hábiles, por ejemplo, con la tecnología. Por lo tanto, ustedes muchas veces van a tener que tomar decisiones en base a las habilidades del agricultor, ¿ya? No podemos exigirle al agricultor cosas que superen de alguna manera sus habilidades personales, ¿ya? Si no somos capaces de alguna manera primero de informar, de capacitar al agricultor para que tome esta gestión que nosotros le estamos de alguna manera entregando. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de hacer una buena gestión, una buena administración, como dijo la Soledad, ¿no es cierto? Es de alguna manera tener siempre una planificación y que esta planificación se muestre ordenada, ¿ya? Y muchos de ustedes ya están trabajando con esto, sin quererlo, ¿no es cierto? Están gestionando cambios dentro de una empresa agrícola que lo que persiguen es tener metas superiores a las que ya existen o generar de alguna manera cualquier grado de mejoría dentro de este sistema agrícola, ¿ya? También es importante que siempre se estén tomando decisiones, pero de manera informada. Y esto también es lo que ustedes de alguna manera, de manera indirecta, van a estar haciendo gradualmente con su agricultor. Porque a raíz, por ejemplo, de que ustedes le digan, no, usted tiene que registrar, pero cuando ustedes le dicen que algo tienen que registrarlo o tomar una decisión en base al riego o tomar una decisión en base, por ejemplo, a una aplicación de fertilizante o cualquier plaguicida, ustedes lo que tienen que hacer también es informar al agricultor, decirle el por qué. Y también ustedes toman decisiones en base a la información. Primero se informan y en base a eso toman decisiones. Por ejemplo, ustedes tomaron una decisión en su informe 1 que está basado en una información.
en una información que en este caso es su diagnóstico predial. Por lo tanto, toman decisiones en base a la información obtenida. Tienen también que saber cuánto cuesta producir una unidad de producto. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la rentabilidad de un negocio, ¿ya? También es importante saber cuánto se gana, ¿ya? Cuánto es este delta que le está quedando en el bolsillo al agricultor. Y en muchos casos también cuánto se ha perdido en temporadas anteriores o en la temporada actual que están cursando, ¿ya? Para eso, obviamente, tiene que haber una planificación. Esta planificación tiene que estar ordenada y, ¿no es cierto?, de alguna manera eso ya es parte de esta buena gestión, ¿ya? Tiene también que aumentar, ¿no es cierto?, los actuales rendimientos. Y eso es uno de los objetivos de una buena gestión. Lo que hablamos al principio, dijimos, la meta ¿no es cierto?, del empresario, que en este caso va a ser nuestro agricultor, siempre va a estar en lograr mejores rendimientos. Una buena gestión, entonces, siempre va a buscar y va a lograr tener mejores rendimientos que los actuales o que los pasados. Pero para eso, nuevamente, ¿cómo comparamos? Con trazabilidad, con registro, ¿ya? Lograr una buena calidad homogénea y óptima para el mercado. Esto se vuelve esencial cuando nosotros estamos, por ejemplo, intentando competir en el mercado, ¿ya? Nosotros no podemos competir en el mercado del durazno si tenemos duraznos pequeños, de calibre pequeño, ¿verdad? Y queremos, por ejemplo, entrar a un mercado de exportación. No lo vamos a lograr, ¿verdad? Porque no estamos llegando al óptimo del mercado de exportación. Sin embargo, podríamos optar a otro mercado. Lo importante siempre es tener una calidad homogénea, ¿no es cierto? Que todos los calibres, que todos los colores, que todos los dulzores sean lo más homogéneos posible, y para eso existe un manejo homogéneo, ¿no es cierto? Y además de eso, tener una relación óptima con el mercado al cual nosotros estamos optando. También es importante reducir en general los costos, ¿ya? Y para reducir los costos tenemos que saber, volvemos a este punto 3, en el cual mencionamos cuánto cuesta producir una unidad de producto. Tenemos que saber eso para saber si podemos bajar los costos o a lo mejor dentro de nuestra buena gestión vamos a lo mejor a incurrir en un costo superior. No lo podemos saber, ¿verdad? Lo ideal siempre es llegar a obtener el mejor producto al menor costo posible que se pueda dar. También interesarse, ¿no es cierto?, por siempre estar aprendiendo nuevas tecnologías, ¿ya? Y esto también tiene que ver con una buena gestión. Y ustedes lo han visto, por ejemplo, en el campo, en este caso, en donde muchos agricultores son un poco reacios a este punto principalmente, en donde les cuesta bastante entrar y entender que al menos tener, por ejemplo, un celular, ya es parte de una nueva tecnología para ellos, ¿ya? Porque a través de un celular se pueden comunicar estando en el campo, por ejemplo, si se les quedó algo, uno los puede encontrar e irselos a dejar, no tienen que ir y volver, por ejemplo, ¿no es cierto? Otra cosa, si tuviera en este caso conexión a internet, él podría estar periódicamente informándose, cotizando rápidamente un producto, viendo, por ejemplo, videos en los cuales él se puede informar, ¿verdad? Hay muchas cosas. Si nosotros ya avanzamos un poco más, podríamos optar a un software en el cual muchas de las cosas podrían ser automatizadas dentro de mi sistema, ¿no es cierto?, productivo. Obviamente ahí estamos incurriendo en un gasto, en un costo, ¿verdad?, que no sería principalmente reducir el costo actual, pero a lo mejor en un largo plazo, ¿no es cierto?, esto sería, que si incorporáramos un software, por ejemplo, podría pagarse, ¿ya? Más que en un largo plazo, quizás en un corto plazo. Simplemente es abrirse, ¿no es cierto?, a pensar que una nueva tecnología muchas veces puede siempre ser una ayuda más que un problema, ¿ya?
Para eso muchas veces necesitamos incorporar a este plan de gestión, muchas veces a los hijos, a los sobrinos, que puedan tener un acercamiento un poco más normalizado, ¿no es cierto?, a la tecnología. Nos ayuda bastante, ¿ya? Y obviamente siempre ustedes como asesores prediales, ¿no es cierto?, facilitadores prediales, van a tener que hablarle a sus agricultores de lo importante que es establecer alianzas. Alianzas entre agricultores, alianzas entre, por ejemplo, proveedores, ¿ya? Si ellos conocen proveedores, generar una alianza con este proveedor, generar alianzas con sus propios vecinos, generar alianzas con otros agricultores de sus mismos rubros, ¿no? Porque obviamente, como uno siempre les dice a los agricultores, es mucho más fácil obtener ayuda cuando caminamos en grupo frente a algún objetivo que cuando caminamos solos, ¿ya? Algo que ayuda bastante en la agricultura cuando es de pequeña, a pequeños niveles, es, por ejemplo, comprar algunos insumos que se encarecen mucho cuando son, por ejemplo, para un solo agricultor. Pero, por ejemplo, si podemos comprar urea en saco, que sale mucho más barato que comprar, por ejemplo, urea por kilo, ¿no es cierto?, por bolsitas de kilo, sin que ese insumo se pierda por estar, por ejemplo, mal almacenado durante 3 años, es mucho mejor que lo compren en grupo de 2 a 3 agricultores, se lo dividen, ¿verdad? Y no bajamos los costos, no perdemos insumos, ¿no es cierto?, por malas guardas, muchas veces malos lugares en donde podemos ir almacenando, ¿ya? Y eso es una alianza muy simple, pero que se ve de alguna manera reflejada en un beneficio para el agricultor, ¿ya? Algunos agricultores, por ejemplo, dicen no aplicar un producto, no sé, contra la polilla. No, es que yo compro el líquido es muy caro, la mano de obra me sale cara la aplicación, me eleva mucho los costos. Entonces usted le dice, ¿y ha pensado a lo mejor, por ejemplo, hacer una contratación de un aplicador, pero que lo hagan, por ejemplo, el vecino de usted también tiene lechuga y el vecino de acá atrás tiene, por ejemplo, tomate? ¿Ustedes han pensado asociarse y que a los 3, por ejemplo, les haga la misma labor una persona y ustedes compran el líquido y la mano de obra la pagan, por ejemplo, entre los 3? Y que lleguen a ¿no es cierto?, a un trabajo en el que que generen alianza con el aplicador y ustedes como agricultores. Entonces, muchas veces eso, si bien lo han pensado, ¿no es cierto?, porque ellos tampoco no son personas que no estén pensando en estas cosas, las piensan, pero producto muchas veces de que, como dicen ellos, en pueblos chicos, infiernos grandes, y ellos se conocen entre ellos y dicen, no, es que no, este caballero es un problema, y la cosa aquí, la cosa allá. Ustedes muchas veces, como facilitadores, como asesores, ayudan en esta gestión y le muestran a ellos, ¿no es cierto?, que hay algunas cosas dentro de las cuales siempre se van a ver beneficiados, y eso es más importante muchas veces que los problemas que se pueden solucionar, ¿no es cierto?, o ni siquiera pasan luego a ser un problema, son siempre un beneficio, ¿ya? ¿Quién hace una buena gestión en este caso? El que siempre sabe tomar las mejores decisiones y se ve reflejado en un buen resultado, ¿ya? Esa es como el que hace siempre una buena gestión, se va a ver en los resultados finales. ¿Qué es un buen resultado entonces? ¿No es cierto? Un buen resultado de una buena gestión es aquel, ¿no es cierto?, que puede llegar a generar utilidades siempre positivas y ojalá las mayores posibles. ¿Cómo las vamos a comparar? Idealmente con datos anteriores. Si el agricultor no tiene datos anteriores porque nunca ha tenido registro de nada, no vamos a saber si es mejor o peor que el año anterior, pero al menos, ¿no es cierto?, siempre vamos a ver que los resultados son positivos. Estas utilidades son matemáticamente, ¿no es cierto?, los ingresos menos los costos. ¿Ya? Aquí vamos a ver dos conceptos distintos, dentro de los cuales obviamente cada ingreso y cada costo va a estar relacionado con el rubro asociado. Los costos de producir algo, ¿no es cierto?, son prácticamente muchas veces
llevan los mismos nombres independientes de los rubros. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un área que va a ser las compras. Todas las compras que se hagan para elaborar un producto van a estar relacionados con estos costos de producción. ¿Qué son las compras? Todos los insumos, la maquinaria, ¿ya? Y también la contratación de trabajo, ¿ya? Todo el trabajo que se pueda estar, ¿no es cierto?, relacionando con la producción, ¿no es cierto?, y la elaboración del producto final. También las inversiones asociadas a este producto final, que pueden ser nuevamente las maquinarias. Recuerden que una inversión, de alguna manera, es algo que si yo lo compro, lo puedo volver a vender y voy a tener, ¿no es cierto?, un delta que me va a quedar en el bolsillo. ¿Ya? Eso es para nosotros un insumo, o sea, perdón, una inversión. Yo si compro un tractor, lo uso y después lo puedo vender, ¿ya? Porque también es una inversión. Y de igual manera praderas, ¿no es cierto? Praderas permanentes, que yo las tengo ahí, terrenos que los puedo volver a vender, ¿no es cierto? Y tener una inversión. De alguna manera, por ejemplo, ustedes cuando piden un crédito hipotecario, a ustedes no ven si tienen un auto, por ejemplo, y un terreno, no lo ven como un aporte, como una inversión para el banco. ¿Ya? No ve una simple compra, no, es una inversión, ¿ya? Otros costos que van a estar asociados, ¿no es cierto?, a los costos de producir, va a ser el agua utilizada, los servicios básicos en general, porque esta agua puede ser el agua de servicio básico, como también el costo que tiene regar, ¿ya? También los costos asociados a la contabilidad y a los intereses relacionados, por ejemplo, con estar formalizado en un sistema económico. ¿En qué sentido? En que si ustedes, por ejemplo, tienen un agricultor que está formalizado y que tiene un giro en el servicio de impuestos internos por agricultor, él va a tener que anualmente pagar un impuesto, ¿verdad? Que va a estar asociado muchas veces a sus ventas anuales, ¿ya? Por lo tanto, eso también se va a tomar como un costo en la producción. Finalmente, ¿no es cierto? Si sumáramos todo lo que sume a los costos, tendríamos el costo del producto, ¿ya? Pero este costo del producto, finalmente, debiéramos relacionarlo con un rubro, porque si el agricultor tiene más de un rubro, puede tener un costo de producir, por ejemplo, de 3 rubros: durazno, frutilla, tomate. Y él saca todos los costos de todo junto, pero finalmente él tiene que saber que a partir de los distintos rubros que tiene, los costos van a ser distintos para cada rubro, ¿ya? Entonces, generalmente para calcular el costo, debería yo saber el costo por cada producto producido. Por ejemplo, ¿qué producto? Por cada kilo de tomate, ¿ya? Ponerle una unidad para yo saber si realmente, ¿no es cierto?, está siendo bueno o malo mi rendimiento. Entonces, en ese caso, ¿cómo calculo lo que me cuesta elaborar un producto? Divido el costo total de todas las cosas que yo ya sumé como costos, lo divido por el número de productos vendidos. Por ejemplo, si yo sumé que gasté 1.000.000 de pesos en costo, pero tuve 2.000 kilos de algo, yo divido ese millón en los 2.000 kilos. Entonces yo voy a saber de alguna manera cuánto me cuesta cada kilo, ¿no es cierto? Cuánto me cuesta producir cada kilo. Pero para saber esto, de alguna manera también, es importante, como dijimos antes, el acceso y el manejo a la información. El empresario tiene que estar relacionado con estos 4 puntos que están acá. Tiene que estar relacionado con el mercado, observando, ojalá semanalmente, cómo está variando el mercado. Estar directamente relacionado, ¿no es cierto?, con los precios que se están dando alrededor. Es saber condiciones de su predio, qué está pasando dentro de su predio, cómo se están haciendo las cosas, qué está pasando con su suelo, con el agua, ¿no es cierto? Saber siempre cómo están avanzando las tecnologías y cómo saber
cuáles tecnologías pueden ser las más apropiadas o las necesarias para que este empresario, ¿no es cierto?, vea una mejora en su gestión predial. Y el último punto es muy importante y es acá donde muchas veces nosotros como asesores jugamos un papel fundamental, es en estar informando al empresario, en este caso a nuestro agricultor, de los programas de fomento que le pueden ayudar a él a también mejorar su gestión predial. ¿Ya? Muchas veces va a estar relacionado con tecnología, va a estar relacionado con infraestructura, puede estar relacionado, por ejemplo, con simplemente un crédito que lo ayude a invertir, ¿no es cierto?, en algún tipo de mejora en su sistema. La información predial, ¿no es cierto?, es algo que se vuelve bastante relevante cuando queremos hablar de gestión en general, ¿ya? Porque nosotros para gestionar algo vamos a necesitar siempre tener información. Generalmente esta información, ¿no es cierto?, va a tener distintos puntos. Podemos hablar de información a nivel de los recursos, cómo es su suelo, cómo está su ganado, cómo está, por ejemplo, produciendo, qué rendimiento está teniendo, qué actividades y labores se realizan en ese predio. A lo mejor solamente se realizan, por ejemplo, no sé, labores de labranza y labores de riego, pero no hay costo asociado a fertilizaciones, no hay costo asociado a lo mejor a planes fitosanitarios. Por lo tanto, saber qué actividades y labores se realizan, saber cuáles son las compras de insumos y para qué se están usando esos insumos. Pensemos que si el agricultor tiene más de un rubro, a lo mejor él compra insumos, por ejemplo, urea, para sus 3 rubros, pero no sabe cuánto está gastando realmente a nivel de costo en cada uno de sus rubros. Por lo tanto, ahí ustedes podrían, ¿no es cierto?, elaborar un plan en el cual él pueda distribuir sus costos, pero relacionándolo con sus rubros. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, a nivel de gastos y costos. Estas compras se van a ver asociadas, ¿no es cierto?, a distintos gastos, ¿no es cierto?, en este caso, que van a estar relacionadas por cada rubro. Nuevamente, hablamos también de las jornadas de trabajo por rubro. ¿Cuántas horas gasto, por ejemplo, cuántas jornadas hombres se están gastando en el tomate, en la frutilla, en el durazno? No lo sabemos. ¿Cuál nos está saliendo más caro que el otro? También hablar, ¿no es cierto?, de lo que es la producción. ¿Qué me está, por ejemplo, dando más kilos? ¿Esos kilos a cuánto los estoy vendiendo? ¿No es cierto? Porque es importante saber a qué calidad estoy optando. A lo mejor hay unos duraznos que me están dando mejor calidad que los otros y los puedo vender a mejor precio que el otro. Por lo tanto, son puntos súper importantes, pero que necesitamos esa información. Y ustedes ahí es donde son claves para ayudar a su agricultor a registrar la información de su predio. Cuando ustedes registran la información, ojalá diaria, ustedes tienen una riqueza enorme para poder generar cambios, ¿no es cierto?, que entreguen beneficios. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces nuestros agricultores es lo que más fallan en registrar información, ¿ya? Indicar la fecha, por ejemplo, de cada acción, la fecha de, por ejemplo, cuándo se regó el año 2018, cuándo se regó el año 2019, cuántas horas, por ejemplo, se regaron para calcular si esas horas, por ejemplo, están relacionadas con las producciones de esos años. ¿Ya? Todo lo que se pueda registrar y hacer luego comparaciones es lo que principalmente al agricultor le va a entregar beneficio. ¿Ya? Indicar, por ejemplo, la cantidad y costo unitario de cada insumo. Cuando nosotros aplicamos, ¿no es cierto?, el hecho de ejecutar registro, nosotros directamente vamos a estar, por ejemplo, ya información del día, hoy día es 14 de octubre, hoy día se va a aplicar, por ejemplo, plan fitosanitario contra el mildiu, ¿ya? Entonces hoy día hay plan fitosanitario contra el mildiu, porque ya comienza, ¿no es cierto?, la fecha del mildiu. Se va a aplicar, por ejemplo, 10 litros por hectárea.
por esos 10 litros por hectárea tienen un costo asociado y se anota ese costo, pero además de eso hay que anotar el costo de la mano de obra, porque una cosa es el litro, ¿no es cierto?, de producto, pero otra cosa es la mano de obra asociada a esa labor. Por lo tanto, también tenemos que poner las jornadas que se ocuparon en, por ejemplo, aplicar esos litros en una hectárea, también ojalá poner en ese mismo registro cuánto me costó, o sea, cuánto me demoré el año pasado. A lo mejor el agricultor del año pasado era mucho más eficiente que el de ahora. El de ahora se demoró, no sé, 3 horas más en la misma hectárea que el otro caballero la hacía en 3 horas menos. Pero ¿para qué? Si no tengo el registro, ¿cómo comparar? No voy a tener bien ese dato, ¿no es cierto?, para saber ese tipo de información. Entonces, finalmente, el tomar, ¿no es cierto?, estas buenas decisiones nos va a permitir directamente saber costos, ingresos, resultados, ¿no es cierto? Revisar nuevamente cómo han sido las temporadas anteriores, compararnos con las actividades anteriores. A lo mejor el año pasado hice una labor que no repetí este año y por eso me fue mal este año. Me faltó esa labor. Pero como la mente es frágil, ¿verdad? Muchas veces no nos acordamos de esas cosas. Pero si tuviéramos un cuaderno de campo, yo el año pasado tuve tan buena producción que voy a repetir lo mismo. Tengo trazabilidad de mi producto. Yo puedo volver atrás y decir, oye, el año pasado yo empecé a regar, por ejemplo, la quincena de septiembre y este año comencé la quincena de octubre. Me equivoqué, por ejemplo, ¿ya? Si la mente es frágil, podemos cometer errores tan simples como eso. Revisar, ¿no es cierto?, lo hecho en las temporadas anteriores nos va a hacer tomar buenas decisiones. Analizar lo realizado, en este caso, ver las temporadas anteriores, nos va a hacer también ver los posibles problemas, ¿no es cierto?, y las posibles causas que puedan haber generado estos problemas. Y obviamente nos va a generar, ¿no es cierto?, poder comparar entre distintas producciones. ¿Ya? Yo puedo saber a través de los años cuál es mi rubro, por ejemplo, que más me entrega a mí dinero al bolsillo, de manera fácil, con menos costo, y además se me vende más fácil, ¿no es cierto? Y se vende a mejor precio, tiene mejor rentabilidad. Entonces también me puedo guiar por eso y elegir quizá el rubro que en realidad me genera menos costos, menos trabajo y más rentabilidad. Tomar en este caso buenas decisiones siempre va a estar relacionado con estar informado, ¿ya? Principalmente eso. Y, ¿no es cierto?, a través de toda esta información que podemos nosotros registrar, podemos hacer distintos análisis. En ese caso, ordenar, ¿no es cierto?, según temporada, según rubro, según ítem, ¿ya? Sumar jornadas, saber cuáles jornadas, por ejemplo, cuáles rubros están ocupando más jornadas de trabajo, por lo tanto eso se traduce en mayores costos, hacer cálculos en general, cálculos simples, en los cuales yo pueda saber los márgenes de utilidad por rubro, cuáles me están dejando más plata en el bolsillo. Yo trabajo horas y horas, por ejemplo, en el tomate, pero trabajo menos horas, no sé, pues en las habas. Entonces, a lo mejor mi rubro debiera ser por el otro lado, porque en realidad me deja más plata, ¿no es cierto? Pero para eso necesitamos comparar con información, analizar resultados, ¿ya? Y saber de alguna manera, saber analizar cuáles son las posibles acciones con las cuales yo pueda mejorar cada rubro. Acá podemos ver un ejemplo súper simple de cómo hacer un análisis por rubro. Entonces yo separo mis rubros y los comparo con los mismos, de alguna manera, las mismas dimensiones. Yo digo ya, yo voy a comparar según superficie, según los insumos, cuánto gasté en insumo para cada rubro, cuánto invertí, por ejemplo, para cada rubro. A lo mejor para el tomate voy a tener que tutorar, voy a tener que hacer un armado de palitos, ¿no es cierto?, en donde la inversión va a ser en los palitos, no sé, en el alambre, versus en las papas que no le hago nada, ¿no es cierto? La dejo que crezca tranquilita y todo. Entonces la inversión va a ser distinto, por lo tanto los costos van a ser distintos. Los ingresos van a estar relacionados, ¿no es cierto?, con de alguna manera ese
la venta, en cómo se tradujo la venta. Pero para hacer la diferencia, ¿no es cierto? De alguna manera, yo tengo que saber cuánto más o menos me está generando a mí al bolsillo, ¿ya? En general, también las jornadas trabajadas para cada rubro van a ser distintas. Por lo tanto, se van a traducir en un costo distinto. Por ejemplo, en el rubro 1 se gastaron 50 jornadas, pero en el rubro 3 se gastaron solo 20 jornadas, o sea, se trabajó menos, se trabaja menos. Pero fíjense, la superficie de la hectárea también es menor. Entonces, ¿cómo voy a traducir esto finalmente? ¿Cuánto es, de alguna manera, el ingreso que tiene cada rubro por día? Yo divido, obviamente, todos los días que se trabajaron, ¿no es cierto? Todos los costos, este análisis yo lo puedo hacer de distintas maneras. En este caso, es un ejemplo de un ingreso por día trabajado, ¿ya? Este es un solo ejemplo, pero ustedes podrían hacer esto y compararlo con distintos tipos de dimensiones, ¿ya? Estos registros, entonces, de alguna manera lo que van a hacer es saber si las acciones que tomamos, desde la compra de insumo, compra de semilla, contratación de mano de obra, todo lo que hicimos, ¿no es cierto?, si fueron las correctas o no para el huerto, en este caso, ¿ya? Y eso de alguna manera a nosotros nos va a dar nuevamente esta palabra clave, que es la trazabilidad de un producto, ¿no es cierto? Debemos llevar en general registro de todas las acciones que se realizan dentro de una labor agrícola, ¿ya? Siempre priorizar fechas, cantidades de insumo, jornadas hombre, ojalá ponerle nombre a la persona que hizo la labor, ¿ya? Asociar costos a cada una de las labores y a cada una de los insumos, por ejemplo, aplicados, porque de esa manera, ¿no es cierto?, nosotros vamos a enriquecer con información una empresa o un sistema, en este caso, ¿cierto?, de tipo agrícola. Acá, por ejemplo, pueden anotar un fertilizante que se utilizó para nutrir un cultivo y que en este caso, ¿no es cierto?, se pueden anotar cuántas horas se ocuparon en fertilizar, cuánto se gastó de fertilizante, cuánto costó el fertilizante, a qué hora se aplicó, por ejemplo. Es súper importante porque si el aplicador lo aplicó con 30 grados de calor, ¿no es cierto?, el efecto no va a ser lo mismo que aplicar con 15 grados, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo volver atrás mi libro y ver ese día aplicó. Ejemplo, el cabo. Pero si yo no tengo, por ejemplo, ese registro, no me podría dar cuenta de dónde quizá dentro de toda la trazabilidad ocurrió el error. Entonces, entre más información yo agrego al registro, más enriquezco, ¿no es cierto?, mi sistema productivo. En general, ¿no es cierto?, un sistema de registro puede anotarse en un cuaderno, puede anotarse en un Excel, se pueden hacer plantillas, ¿no es cierto?, dentro de las cuales una las trabaje de manera manual, pero con plantilla ya prediseñada, que es un poco lo que yo les decía, que cuando un agricultor no tiene el hábito de llenar un cuaderno, es muy difícil que ustedes, si le pasan un cuaderno vacío, él lo empiece a llenar. Por lo tanto, ustedes como de alguna manera lo ayudan en el llenado es hacer plantillas prediseñadas. Por ejemplo, acá hay una plantilla que resume mucha información, ¿ya?, pero es una plantilla que un agricultor podría ir llenando. Por ejemplo, los riegos. ¿Cuánto recurso, no es cierto, humano ocupa en riego? ¿Cuántas horas? Recursos materiales, en combustible, en lo que sea, ¿no es cierto?, y lo puede ir sumando, ¿ya? Esto de alguna manera es para resumir un sistema productivo, ¿ya? Pero ustedes ya al diseñar, al prediseñar esta tabla, le hacen mucho más fácil el registro al agricultor.
¿ya? En este caso tenemos, ¿no es cierto?, un diseño acá en donde aparece esta palabra tan importante que se denomina trazabilidad, ¿no es cierto? Este concepto que nos habla de escribir, de anotar, de llevar, ¿no es cierto?, a un registro cada una de las labores que se realizan dentro de un sistema agrícola, en este caso. La trazabilidad es un concepto que existe, ¿no es cierto?, en cualquier empresa. Obviamente los puntos críticos de cada trazabilidad van a ser distintos, ¿cierto? Para cada rubro que pueda tener, en este caso, una empresa. Por ejemplo, si ustedes piensan en una pieza de un auto, la pieza de un auto está hecha en muchos puntos de una empresa distinta, muchas veces en países distintos, ¿no es cierto? Un neumático, por ejemplo. Ese neumático a lo mejor partió, no sé, en Japón, después se fue, no sé, a Brasil, y después terminó. Entonces, de Japón a es la misma rueda, le hicieron distintos cambios, entonces para que cuando llega a Chile y a ustedes se les revienta un neumático porque venía mala la pieza, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No es cierto? Ir a la marca, ¿no es cierto? Y la marca se encarga de hacerle trazabilidad a ese neumático y buscar, por ejemplo, al culpable, y empiezan a mirar para atrás y hacer trazabilidad de los lotes, por ejemplo, cuando se hizo esto, lo otro, y se dan cuenta que el error, por ejemplo, fue en Brasil cuando se unieron dos pies. Eso solo se puede lograr cuando existe trazabilidad. ¿Y qué es la trazabilidad principalmente? Es llevar registro de todo lo que se realiza dentro de una empresa, de un proceso de producción. Y la trazabilidad está directamente relacionada con este concepto que nosotros siempre mencionamos de lo que es una buena práctica agrícola. ¿Ya? Cumplir con la trazabilidad es directamente cumplir con una buena práctica agrícola. ¿Ya? Entonces, esta acción, de alguna manera, nos va a permitir ir siempre mejor. ¿Por qué? Porque y no vamos a repetir las cosas malas que hayamos encontrado a partir de esta trazabilidad, de todo este mapeo, ¿no es cierto?, de lo que genera para nosotros esta producción final, ¿ya? Entonces, ¿estamos bien hasta acá, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Qué Disculpe, ¿se me escucha mal a mí o en general? Yo no sé si alguien nos puede... Yo a ti te escucho súper bien. Profe, y yo Se también lo escucha como escucho así cortado. cortada. Se escucha Sí, cortado. yo igual. Déjenme ver una cosita. Que a veces la señal está mala en algunos horarios. ¿Ya? Yo lo que les quería ahora mostrar, ya que hablé bastante, es un video que habla un poco de lo importante que es este concepto de trazabilidad y lo importante es llevar registro, ¿ya?, en un sistema en general agrícola, ¿ya?, que es como esencial para nosotros cuando somos asesores prediales, ¿ya?, y trabajamos con agricultores. Lo que les voy a pedir que me avisen si se ve bien o mal el video, porque si no, no va a ser posible. Espérenme, que estaba como avanzado. Good grammar and Recuerden, chiquillos, que yo siempre les estoy subiendo videos al YouTube. Es tiempo de mejorar ¿Ya? nuestra calidad de vida, tiempo de consumir alimentos más sanos y que no afecten nuestra salud. Alimentos producidos de una manera más limpia y amigable con el medio ambiente. Bienvenidos a Agricultura Verde.
el programa que capítulo a capítulo les mostrará cómo es posible cultivar y producir alimentos sin desgastar la tierra, evitando afectar las fuentes de recursos naturales y siendo justos con el trabajador. La agricultura como principal productora de frutas y verduras debe mantenerse atenta a la importancia de producir alimentos higiénicos y saludables. Para las buenas prácticas agrícolas, la inocuidad, que garantiza que los alimentos no han sido contaminados en ninguna de sus etapas de producción, es su principal recomendación. Las buenas prácticas agrícolas, al preocuparse por los alimentos cultivados desde la preparación del terreno hasta la cosecha y post cosecha, necesita que para todas las etapas de producción que se puedan presentar se cuente con una apropiada administración. La administración en la producción agrícola comprende la planeación, la organización, el control y los registros. Además de esto, se debe saber identificar los lotes o parcelas de cultivo, los sitios de manipulación junto con las herramientas y las maquinarias. En esta ocasión, en Agricultura Verde nos enfocaremos en dos aspectos importantes y necesarios para buscar la certificación en buenas prácticas agrícolas: los registros para lograr trazabilidad y la auditoría interna. Los registros son la demostración escrita de las acciones y prácticas que se llevan a cabo en la producción agrícola. Estos se deben plantear según la información que se tenga en la finca. Lo importante es que los registros sean sencillos y de fácil entendimiento, con el fin de lograr consignar toda la información necesaria para mejorar los procesos. Los registros son diligenciados por todo el personal de la finca, desde el propietario hasta los trabajadores, y deben ser firmados por aquellos que evalúan la información recolectada. El archivo de los registros debe ser organizado y debe estar disponible para los responsables de los procesos. Se recomienda que en cada producción agrícola se diseñen sus propios formatos de registro, de una dimensión ágil, de fácil aplicación e interpretación, para que en el desarrollo de las actividades diarias y el análisis de los datos, el acceso a la información permita analizar fallas y verificar aumentos o disminución de costos. Entre los tipos de formatos para los registros podemos encontrar: descripción de la unidad productiva, diagnóstico de la unidad productiva, control de trabajadores, formato de siembra, formato de labores culturales, formato de cosecha, formato de evaluación de material de propagación, formato registro de precipitación, formato inventario de agroquímicos, formato umbral de daño, formato monitoreo de plagas, formato de aplicación de productos fitosanitarios, formato aplicación de agroquímicos en post cosecha, formato aplicación de fertilizantes, verificación equipos de aspersión, formato limpieza y desinfección, formato plan de mejoras, formato inspección de elementos de protección personal, formato de cosecha, formato de capacitación. En buenas prácticas agrícolas exigen llevar los registros de todo lo que se hace en la finca. Entonces acá llevamos registros de fumigación. Se anota en cada lote con qué se fumiga, los litros que se llevó, el número de camas, el número de litros, si con bomba estacionaria o con bomba de espalda, la persona que lo aplicó y la supervisión del agrónomo. De cada lote llevamos la fumigación. También llevamos el registro de fertilización, número de lote, con qué producto se aplicó, qué dosis, cuánto se llevó todas las camas que se hicieron, quién lo aplicó y recomendado por el agrónomo. También se lleva registro de preparación, lote y siembra, con qué se preparó la cama, qué día se sembró, de dónde salió la semilla, número de plantas, la distancia y quién las siembra. También se lleva el registro de transporte, a la hora que llega el carro, a la hora que sale, quién lo transporta, el número de la placa, variedad que se despacha, cantidad de libras y comercializadora donde se envía. Monitoreo de plagas,
se hace lote por lote. En nuestro medio estamos acostumbrados a manejar las cosas de memoria y no llevamos registros de nada. En las fincas de Fresher se manejan registros desde el momento de la siembra, inclusive desde la preparación de las camas hasta después de corte, para poder tener una idea muy clara de dónde se sacó el producto que llegó a determinado mercado o a determinado destino. Esa trazabilidad que nos generan los registros nos llevan a detectar fácilmente qué pasa en determinadas circunstancias donde puedan presentarse problemas con algún producto o haya un exceso de utilización de algún agroquímico o en la fertilización, que podamos tener claramente el conocimiento qué pasó con cada una de las camas que comprenden el cultivo en general. El productor debe entender que los registros le permiten demostrar que realiza actividades y procesos adecuados para producir un alimento inocuo. Además, puede tener la base para la trazabilidad de sus productos. El sistema de trazabilidad permite conocer la trayectoria de un alimento durante las diferentes etapas de su proceso productivo. Así, de un determinado lote, se puede conocer la procedencia y características de las materias primas, las personas que intervinieron en la producción y procesamiento, las condiciones de los procesos y las condiciones del transporte y el cliente. Para la trazabilidad se deben tener los lotes identificados y cada vez que se realicen actividades en estos se debe consignar en los registros. Así, cuando se presente algún problema, por medio de los registros podremos rastrearlo, llegar a la raíz del problema y lograr la solución correcta. Ahora conoceremos sobre un trámite necesario para lograr la certificación en buenas prácticas. Ya. Eso era un poco lo que les quería. El video es súper interesante para que lo sigan viendo, ¿ya? La segunda parte del video viene a partir aquí, porque la primera parte habla de la trazabilidad en general, ¿ya? La segunda parte, ya más o menos de los 8 minutos en adelante, habla de lo que significa realizar un diagnóstico, pero a partir de lo que se reconoce para nosotros como un registro de cómo se están haciendo las labores internas dentro de una empresa, ¿ya? Que es como una especie de fiscalización, ¿ya? Por ejemplo, ver si la bodega está cumpliendo con todos los requisitos, ver la bodega de insumo, ver la seguridad de los trabajadores, ver cómo se están, por ejemplo, guardando los envases vacíos, ver cómo se están, por ejemplo, higienizando las bandejas de cosecha, todo lo que de alguna manera haría un fiscalizador, ¿ya? Para los que estén interesados pueden seguirlo viendo. A mí me gustaría verlo más adelante, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver, en este caso, con lo que es la fiscalización para optar, ¿no es cierto?, a las buenas prácticas agrícolas y cualquier certificación, ¿ya? Para los que estén interesados en saber un poquito más sobre certificaciones, por ejemplo, leer estos artículos que yo les he enviado o archivos sobre las buenas prácticas agrícolas es bastante interesante porque hay muchas opciones, en este caso, para poder optar a esto. Una de las opciones más difíciles, por ejemplo, de certificarse es ser orgánico, ¿ya? La certificación para ser orgánico es bastante larga, ¿no es cierto? Hay una fiscalización y hay una cantidad de auditorías que hacen en un sistema agrícola para registrarse como orgánico, ¿ya? Bastante más largo y engorroso el trabajo para eso, pero hay otras certificaciones que hablan de buenas prácticas agrícolas que tienen que ver mucho con cómo tratamos a nuestros agricultores, a nuestros obreros, a nuestros trabajadores dentro de un sistema agrícola. También, ¿no es cierto?, qué hacemos con nuestros envases vacíos, cómo tenemos nuestras bodegas de insumo, ¿ya? Hay una regularidad para eso. Así que hay harto tema con el cual ustedes podrían trabajar con su agricultor, ¿no es cierto?, en generar buenas gestiones, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven que su agricultor, por ejemplo,
tiene una gran cantidad de insumos vencidos dentro de su huerto, pueden estar botados en su huerto, pueden estar en una bodega y podemos ver que a lo mejor la bodega tiene insumos de fertilizante, tiene, por ejemplo, aceite del tractor, tiene la comida del perro y la comida de los pollos, en la misma bodega. Ustedes van a ir y le van a decir, oiga, mire, sabe que esto es como peligroso, que está acá. Yo les voy a entregar un plan, por ejemplo, de cómo organizar correctamente una bodega de insumos, ¿no es cierto?, que tengan que ver, por ejemplo, con productos fitosanitarios, ¿no? ¿Ya? Y fertilizantes. Una bodega de agroquímicos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ustedes van a entregar una información y además van a trabajar con, por ejemplo, su evaluación número 2, que sería ver registro, planificar y generar protocolos sobre distintos temas. ¿Ya, chiquillos? Eso es un poco lo que les quería adelantar, ¿no es cierto? Y clase a clase vamos a tratar de ir entregando información. Por ejemplo, la próxima clase podría ya ser de ver planes, ¿no es cierto?, de mejora dentro de un sistema agrícola que tengan que ver con estos muchas veces protocolos, con temas a partir, ¿no es cierto?, de generar la información a nuestro. ¿Alguien que quiera preguntar algo, chiquillos? Porque estamos como terminando, entonces quería ver si que ustedes también podían mencionar algo con lo que podamos terminar también la clase de hoy, ¿ya? El Patricio acá me puso que él ya también ha visto TV Agro. TV Agro es una plataforma de videos que está en YouTube, que es bastante interesante, ¿ya? Como vieron ustedes, obviamente, generalmente es peruana, ¿ya? Pero entrega mucha información. Chiquillos, en general, en Perú hay una muy buena relación con la agricultura, así que hay bastantes videos interesantes, a veces el lenguaje no nos ayuda en algunas cosas, pero porque hablan o le dicen de otras maneras, ¿no es cierto?, a las labores que hacemos nosotros, pero no es muy difícil para nada de entender, ¿ya? Recuerden que yo al YouTube, asociado en este caso al INACAP, ¿ya?, que en este caso se llama Asignaturas Profesora Jenny Parrayes, yo le estoy subiendo, yo creo que toda la semana, videos, ¿ya? Por ejemplo, acá están todos los videos que yo les subo para que ustedes los vean de manera más fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí está el taller de los chiquillos de ayer, que les tengo que subir, por ejemplo, el video de ayer. Entonces ahora vamos a subir el de hoy día. Las clases de hortaliza, que obviamente yo les hago a los otros cursos, viticultura, fruticultura, ¿ya? Pero ustedes acá, por ejemplo, tienen video acá, clase, indicaciones, ¿no es cierto?, de la sección 141. Entonces, intenten recurrir a estos canales porque finalmente es información que está súper guiada a ustedes, ¿ya? Es información que les va a servir bastante, muchas veces para entender conceptos, para ayudar a sus propios agricultores también. Ya recuerden que si ustedes están informados, sus agricultores van a estar informados. ¿Ya, chicos? Así que eso les quería mencionar por hoy. No sé si alguien más quisiera sumarse con alguna palabra, con algo con lo cual terminar. O dejamos hasta acá. Profe, Dígame. soy yo, la Giselle, profe, sobre el asunto si le podía mandar el informe para que lo pudiera ver. Sí, yo ahora voy a tener un tiempito porque al rato parto mi clase, en un rato más, así que ahora te lo podría revisar para que Ya, me lo mande. profe, gracias. ¿Ya? Igual que la Soledad que me mandó algo que le tenía pendiente, también se lo puedo revisar ahora, ¿ya? Porque como me lo habían mandado ayer, yo ayer no tuve tiempo para revisar ningún informe, ¿ya? Pero hoy día yo ya tengo más tiempo para revisar. Ya, profe. ¿Ya, chicos? Quedamos hasta acá entonces.
Nos vemos, espero que estén todos bien.